6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、そして交通情報です。千葉県船橋市のアパートで起きた立てこもり事件で、警察は一緒に暮らす母親と妹を監禁したとして32歳の男の容疑者を逮捕しました。容疑者は音楽を聴いていて注意され怒りを覚えて家族全員を殺そうと思ったなどと供述しているということです。逮捕されたのは船橋市夏見台の無職和田寛治容疑者32歳で、警察によりますと自宅アパートの一室に一緒に暮らしている母親と妹を監禁した疑いが持たれています。今日午前6時40分過ぎ、容疑者の家族から包丁を持って立てこもっていると警察に通報があり、駆けつけたなどと話したということです。容疑者は母親と妹が使っている一室にいたということで、警察が玄関から中に入って説得などを進めるところ、1時半前に扉を開けて出てきたため、その場で逮捕されました。その際、降参しますなどと警察官に容疑を認め、昨日リビングで音楽を聴いていたことを母親に注意され、怒りを覚えたので家族全員を殺そうと思って立てこもったなどと供述しているということです。警察が詳しいいきさつを調べています。今日の関東甲信は晴れて厳しい暑さとなり、山梨県では気温が34度を上回りました。明日も広い範囲で最高気温が30度以上の真夏日となる見込みです。気象庁によりますと、今日の関東甲信は高気圧に覆われて晴れ、暖かい埼玉県熊谷市や長野県松本市で32度。Okay, thank you very much for National Airport in Nottingham. What you are telling me remind also in the Hornos. 73, bye-bye, ciao. Thank you, bye-bye. 405 again. America 3. Okay, I copy you 5 and 8 with your 20W, Matthew. 5 and 8, very good signal. Your end friend is doing an excellent job. Back to you, Matthew.
Rafael, este año no vuelvo solo. Buscamos casa con vista. Por eso, en las próximas semanas, los oyentes de Onda Media van a escuchar Radio Madrid cada vez con menos fuerza. Si quieres volver a escuchar tus programas favoritos de Radio Madrid con todo su brillo e intensidad, sintonízanos en el 104.3 o en el 105.4 de FM o búscanos en nuestra aplicación móvil. Y si tienes problemas para sintonizarnos en FM o en la aplicación, llámanos al 91 923 6616. Transforma de facturas y te nota y ella quiere escapar. Esa experiencia en el museo ahora. La verdad que fue emocionante el tocarlas, el verlas poquito, porque claro, los que tenemos un poco de visión todavía podemos hacer, pero claro, delante de esas moles que hay de granito y de hierro, pues no ves nada, y sin embargo, si ya vas concienciada de cómo es. Pues ya sabéis, Cana Beerwood, infusión extraña, fermentación rara, psicodelia tailandesa. Alberto Vega, Radio 5, Todo Noticias. Nos encerramos toda la semana. Por lo que algunos quieren luchar, esto es inclusión, es hacer que todo el mundo se sienta partícipe de la sociedad en la que vivimos. Es que Miriam ha entrado con una sonrisa. Claro. Pues como está así todo el rato en clase, yo quiero estar en la clase. Maravilla. Ahí no hay problema. Sí, Lili también estaba feliz. Baby también estaba feliz. Conseguir la felicidad, qué difícil es. Oye, que vaya muy bien lo de esta noche. Sí, estaremos ahí en la Ribera. Y bueno, pues agarro todo, como siempre. El mensaje, la música y tu palabra, para que llegue clarito, que ya, y que quiera pensárselo de otra manera, que lo haga en su cabeza, pero no fuera hecho y no tiene ninguna responsabilidad. Y que nos vemos la próxima semana. Por supuesto. ¿Y que, cómo es el mensaje? ¿Y algún mensaje para esa noche?